Muchas gracias. Agradezco a la Logia por invitarme y darme la oportunidad de presentar algunas de mis opiniones sobre este tema que espero les interese y podamos compartir después algún intercambio de opiniones. Bien, voy a comenzar con algunas definiciones, el contexto cultural del siglo XXI y algunas expresiones contemporáneas. Bien, el tema de la religión y de la ciencia sin duda está vinculado al tema del conocimiento. Es decir, creo que ambos temas refieren en definitiva el conocimiento y hay una aproximación al conocimiento desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista científico, como también se puede hablar del conocimiento desde un punto de vista más político o social. Entonces se trata de dimensiones del conocimiento que vale la pena considerar como dimensiones que corresponden a ámbitos diferentes. Es decir, sería un error querer imponer la ciencia a la religión o viceversa, querer imponer la religión a la ciencia. Son ámbitos distintos que incumben la existencia del ser humano y que hay que separarlos, aunque haya también varios aspectos de coincidencia y en varios casos científicos que también han sido religiosos o religiosos que han desplegado conocimiento científico. Entonces, mi exposición no va a sobreponer una a la otra, sino va a diferenciar los ámbitos como dimensiones de la existencia del ser humano, teniendo como punto de convergencia el conocimiento. Comencemos por la ciencia. Hay definiciones, por ejemplo, la definición neopositivista actual que se da acá. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos que suponen cierto trabajo creativo, suponen un volumen amplio de contenidos que sirven a la sociedad. Esto está muy bien y que tiene también diferentes formas de desarrollo. Hay una parte de la ciencia que es estrictamente deductiva, como es la matemática, la lógica, y otra parte de la ciencia llamada fáctica, que es el desarrollo teniendo en cuenta la percepción, el conocimiento empírico, etc. Entonces, hay diferentes formas de desarrollar la ciencia, sea con un enfoque más deductivo, más racional, y otra forma de desarrollar la ciencia con una base empírica relativamente sólida que da lugar a generalizaciones y leyes. Esta manera de entender la ciencia, sea deductiva o inductivamente, nos ha provisto de conocimiento que se ha expresado en la tecnología. Es decir, la aplicación inmediata de la ciencia, especialmente en el siglo XXI, es la tecnología y la forma como vivimos hoy día, no solamente con computadoras, haciendo viajes de pocas horas de un continente a otro, filmando y poniendo instantáneamente el contenido de algunos acontecimientos a disposición de cualquier usuario del planeta. Esta situación que vivimos hoy con comunicaciones al otro lado del mundo sin mayor dificultad es sin duda la aplicación tecnológica de un conocimiento acumulado por la humanidad durante siglos y que se concentra y se acelera de tal forma que nuestra vida es incomparable a cualquier otro momento de la historia, incluso con inteligencia artificial. A veces resulta un poco aterrador
pensar, bueno, yo soy docente, que un robot me va a reemplazar y lo va a hacer mucho mejor que yo, no solo para exposiciones como la actual, sino en mi desempeño como docente universitario, catedrático universitario. Es decir, hay cuestionamientos que surgen hoy día que son resultado por única vez en la historia, precisamente como fruto de la tecnología, que es la aplicación del conocimiento científico en cuanto al transporte, la comunicación, el desarrollo de la inteligencia artificial, la posibilidad de extender la vida y de disponer de dispositivos que resuelvan problemas de salud, implantes electrónicos, por ejemplo, y tener también a disposición información instantáneamente. Ahora, es cierto también que mucho de esto proviene de situaciones de lucha de poder y específicamente de fuentes militares. El Internet tuvo su origen en una circunstancia militar, como también varios de los objetos y las aplicaciones tecnológicas que vemos aquí, los drones, la bomba atómica, el proyecto Manhattan, por ejemplo. Bueno, es obviamente una consecuencia y una realización militar, aunque la energía nuclear pueda servir a fines médicos hoy día. Las computadoras también. Es decir, este mundo que vivimos en gran medida ha surgido, este mundo tecnológico, del conocimiento científico, pero no en aras de mejorar la vida del ser humano, de la humanidad, sino de competir, de ganar, de dominar y de ser efectivamente una u otra potencia, la potencia mundial que compite con la otra, el tiempo de la Guerra Fría, por ejemplo, en aras de aumentar su poder. Entonces, si bien una dimensión del ser humano, esta gran posibilidad de conocer y profundizar el conocimiento a tal punto de que se puede desarrollar la tecnología como la tenemos hoy, si bien esto es cierto y muestra esta potencialidad humana y su profundidad al extremo que lo vemos hoy, sin embargo, la motivación en muchos casos no ha sido para beneficio de la humanidad, para resolver el hambre, para mejorar las condiciones de injusticia, cambiándolas para tener una vida fraterna, sino al contrario, la motivación en muchos casos ha sido el poder, el dominio. Y algunos de esos ejemplos son los que muestro aquí. Esto es importante de tener en cuenta también en el sentido de evaluar lo que es la competencia científica hoy día. La competencia científica no es en aras de una mejor situación de la humanidad. Y los más importantes descubrimientos, las más grandes inversiones son precisamente en el área militar, es decir, para acrecentar el dominio. Y en ese sentido surge la pregunta: ¿esta capacidad humana de desarrollo de la ciencia está orientada moralmente? ¿Tiene un fundamento de búsqueda de las mejores condiciones para la humanidad? ¿O es el dinero, el poder, lo que al final subyace en estas empresas de conocimiento, estos emprendimientos cognitivos que buscan mayor dominio, mayor posibilidad de que el hombre domine la naturaleza, pero también domine a sus semejantes? También hay que tener en cuenta que la ciencia en gran medida realiza descubrimientos por azar. Es decir, no solamente hay una motivación militar, sino también el azar. Un ejemplo interesante es el Viagra, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se descubran algunos objetos simplemente por casualidad. Entonces, no cabe
primero prejuzgar que la ciencia tiene un fundamento moral. No cabe prejuzgar que todo es planificado en la ciencia, hay azar y hay otro tipo de motivaciones. Por otra parte, hay que ver el futuro. ¿Cuál es el futuro de la ciencia? ¿Cuáles son las profesiones que van a tener impacto dentro de los próximos 20, 30, 50 años? Aquí, por ejemplo, señalo cuáles son las profesiones del futuro de acuerdo al desarrollo del conocimiento científico. Por ejemplo, moleculistas o holografistas o psicoestetas. Fíjense, de tal forma está cambiando el conocimiento científico y tecnológico que las profesiones tradicionales van a resultar expresivas de un mundo que ya no es el mundo en el que el desarrollo y la competencia científica esté en la punta o en las fronteras del conocimiento y el desarrollo de los países. En ese sentido, estos son desafíos, el desafío de orientar la ciencia con contenido moral, el dar lugar a conocimiento que sea provechoso para la humanidad y estar a la altura de la competencia mundial con ese enfoque moral, que no sea solamente una competencia por el poder o el dinero, sino por el beneficio de la humanidad, haciendo que países como el nuestro no vivan de forma permanentemente dependiente. Hoy día dependemos tanto de la peor industria del mundo, que es la industria china, como muchos otros países pobres. Es decir, pareciera que no podemos tener nuestro propio desarrollo, nuestra propia inventiva. Entonces, estos temas son muy importantes de tener en cuenta, por ejemplo, para diseñar políticas públicas, para el desarrollo científico, tecnológico, que redunde en el bienestar de la sociedad y en la mejora del ser humano. Bien, pasemos ahora al tema de la religión. ¿Qué es la religión? Si vamos a la etimología de la palabra, es una palabra ambigua con varias raíces. No solamente está la raíz religare, todas son de latín, relegere o religere, sino que también la forma de entender es diferente. Entonces, es siempre un conocimiento, pero también son otros contenidos que nos permiten pensar la religión. La religión se puede entender como una sujeción, un lazo que involucra al ser humano, pero también a otras entidades, los dioses, las deidades o, según las religiones monoteístas, a Dios. Hoy hay alrededor de 4.000 religiones en el mundo y claro, algunas son las más grandes monoteístas, pero también hay religiones politeístas y hay religiones sin Dios. Ese es el budismo, por ejemplo. Entonces, sea que entendamos como el vínculo, sea que entendamos la religión como leer en voz alta y escuchar lo que está revelado, porque claro, es otro tipo de conocimiento, ya no es el conocimiento de búsqueda a partir de los medios que tiene el ser humano para establecer conocimiento y desarrollar tecnología. La religión es otro ámbito de conocimiento donde la revelación, es decir, la manifestación de la verdad es diferente a lograr ese conocimiento, sino se revela ese conocimiento. Hay que leer en las escrituras que para una u otra religión son sagradas, sea la Torá, el Corán o la Biblia, por ejemplo, para hablar de las 3 religiones monoteístas del desierto más importantes. Entonces, la religión es otro ámbito donde también hay conocimiento, pero que es un conocimiento diferente y que involucra al ser humano en una dimensión distinta a la ciencia,
como es la que lo vincula con lo sagrado o las deidades. Les decía que hay alrededor de 4.200 religiones muy diversas y son parte de sistemas culturales también con excesos. Como vemos que la ciencia tiene relación con la actividad militar, la religión también, y sabemos muy bien ahora los excesos a los que puede conducir, particularmente el fundamentalismo islámico. Es decir, no son actividades en las que hay un mundo privado de creencias, de ritos más o menos compartidos, sino un mundo donde se pueden desatar actitudes lesivas a otras personas, a otros creyentes, donde hay intolerancia y actitudes extremas. Es decir, hay una multiplicidad de religiones, no hay posibilidad de diálogo, no hay capacidad del ser humano de tolerar otras creencias, llegándose en muchos casos a situaciones extremas y también de deterioro institucional. Lo que sucede con la Iglesia Católica, por ejemplo, es vergonzoso actualmente. Y claro, se trata de la jerarquía eclesiástica que ha tenido por siglos prestigio y autoridad y voz moral. Pero resulta que lo que pregonan en muchos casos miembros de la Iglesia Católica esconde actitudes inconsecuentes que demeritan la credibilidad. Entonces, el sistema cultural, las instituciones, el fundamentalismo, la mezcla de la religión con la política y a veces el carácter de los ritos múltiples, tolerantes o intolerantes, hace de este ámbito de la religión en el siglo XXI un ámbito que también problemático, donde las circunstancias no dan lugar a pensar que hay libertad y, por decir de alguna manera, un escenario de paz y de tolerancia, sino al contrario. Bien, por otra parte, la religión está unida a la cosmovisión y hay sociedades donde la cosmovisión es más fuerte que, es decir, la visión del mundo, los aspectos relacionados con los valores, las motivaciones afectivas son muy fuertes. En nuestro contexto tenemos la religión cristiana, pero también la cosmovisión andina, y hay sin duda fuertes, evidentes, profundas diferencias. No solamente si se trata de una religión monoteísta o animista politeísta, sino también un conjunto grande de diferencias señaladas aquí y que muestran aspectos que no se pueden conciliar. Por ejemplo, la religión cristiana tiene una base teológica dogmática. En cambio, la cosmovisión andina es más permisiva, más elástica. Entonces, esos son aspectos que muestran las diferencias. Y no se trata de decir, esta es la religión verdadera o esta es una falsa creencia primitiva o lo que sea, sino de comprender que en el siglo XXI, en un mundo tecnológico que ha llegado a dominar tantos aspectos de la vida, todavía existen ritos, todavía existen, como los que vemos en la fotografía, creencias y visiones del mundo que evidentemente muestran que se trata de ámbitos diferentes, por lo menos problemáticos. Bien, con esa introducción vamos a ver algunos temas que además permiten comprender nuestro momento. Estamos en una época llamada en general de la globalización o de la posmodernidad. Para algunos autores la posmodernidad es la expresión cultural de este tiempo.
Y esta característica cultural de la posmodernidad supone también cambios en lo que fue el programa moderno, que se desarrolla desde el siglo XVIII en Europa y que desde el siglo XX, desde aproximadamente los años 60, habría cambiado. Es decir, los cambios de la modernidad hacia la posmodernidad han dado lugar efectivamente a la fragmentación, a la pérdida de profundidad, a que haya por todas partes manifestaciones diversas, absurdas, múltiples, en todos los ámbitos. La moda, el pensamiento, las ideologías, la cultura en general y también la religión. Esas son las características de la posmodernidad dispersa. Y en cuanto a la religión, hay en el tiempo posmoderno una irreligiosidad generalizada, una multiplicidad de ritos, creencias y también situaciones extremas, sustantivismos diversos. Por ejemplo, este mundo posmoderno ya no es un mundo de prevalencia de la ética, sino de la estética. Ya no hay una autoridad espiritual que sea Dios Padre, sino una multiplicidad de espiritualismo y animismo. Es un mundo de retórica, de androginia, de juegos de lenguaje y de heterotopías. Ya no es el mundo moderno, ya no es el mundo en el que la ciencia podía conciliarse con la filosofía, descubriendo, por ejemplo, algunas expresiones de Aristóteles en Galileo, de Lutero en James Watt, de Bergson en Röntgen o de Boecio en Graham Bell. Es decir, no es un mundo de conciliación de la racionalidad y de búsqueda, sea filosófica o científica, de aspectos sustantivos de la realidad. Inclusive autores como Nietzsche tendrían cierta similitud con científicos, por ejemplo, como Kirchhoff. Entonces, el mundo posmoderno no es un mundo en el que prevalece la razón, sino es un mundo en el que sus características dan lugar a pensar que estos temas deben ser reflexionados y profundizados. Bien, si hacemos una revisión histórica, vamos a encontrar que hay un proceso de diríamos, diferenciación del mito y de la filosofía. La teoría de la evolución no la plantea por primera vez Darwin en el siglo XIX con su publicación de 1850, sino es una teoría, por ejemplo, que la encontramos hacia el siglo VI o V en Grecia. Hay un evolucionismo antiguo. La concepción, por ejemplo, de la importancia del agua está también en los filósofos. Es decir, lo que muestro aquí es que contenidos científicos ya se dieron en contextos míticos. Y eso nos muestra que la idea de que la ciencia está separada de los mitos tampoco es tan convincente. Si bien hay unos mitos que pueden causar hilaridad por su ingenuidad, que la Tierra es plana y está sobre elefantes que flotan sobre una tortuga que navega en el océano circunmundo, por ejemplo, esto también es cercano, aunque metafóricamente, a hipótesis tan científicas como la hipótesis Gaia, por ejemplo. Entonces, la idea de que haya que transitar de la visión mítica del mundo al uso racional de la capacidad humana, sea para la producción filosófica o sea para la producción científica, no es convincente del todo. Y aunque hagamos una revisión de los avances científicos, no cabe la visión positivista de decir la ciencia es un decurso acumulativo de conocimientos que da lugar a un edificio monumental, a veces por prueba y error, sino que hay siempre contenidos míticos, morales, involucrados.
piensen en los pitagóricos y sus grandes avances, pero al mismo tiempo sus prejuicios morales y hasta sus costumbres. Es decir, hay siempre en la ciencia otros aspectos que se involucran y se deslizan, mostrando que esa división entre el mito y el logos no es del todo convincente. En los sistemas, los grandes sistemas errados, la teoría geocéntrica, por ejemplo, la teoría que establece desde Hiparco hasta Ptolomeo, que la Tierra es el centro del universo, están teñidas siempre de aspectos morales, de convicciones y creencias. En ese sentido, los problemas como la retrogradación de los planetas que ha dado lugar a estas teorías y estos modelos muestran que efectivamente no hay un tratamiento de los problemas que sea estrictamente racional, sino algunos impulsos por mantener las apariencias. Y eso también nos muestra que del mito a logos finalmente se vuelve a través de la ciencia al razonamiento mítico. Si pensamos, por ejemplo, en las teorías geocéntricas, incluida la de Aristóteles, vamos a encontrar, pese a que eran contenidos científicos, contenidos que al final muestran una fuerte presencia mítica y que se pueden utilizar también por la religión. El geocentrismo planteado por filósofos griegos, Aristóteles, terminó muy bien siendo defendido también por creyentes cristianos. Y, por ejemplo, tenemos este modelo de mundo que es medieval, y después vamos a tener el modelo del mundo de Dante, que está en la Divina Comedia, que presenta las esferas por encima de la tierra y también por debajo, el infierno, el purgatorio. Esta manera de representarse el mundo que la hace Dante muestra efectivamente una larga tradición que está inserta en la concepción geocéntrica y que es congruente, es decir, la religión se nutrió en este caso de las ideas metafísicas, filosóficas, especulativas de Aristóteles, se nutrió del modelo matemático de Ptolomeo, se nutrió de las concepciones fundamentales del geocentrismo, desde Eudoxo hasta Ptolomeo y otros pensadores que son parte del conocimiento científico y filosófico, y eso coincidió, y por eso también se mantuvo hasta la Revolución Copernicana. Es decir, la disposición del infierno, por ejemplo, en Dante, es sugestiva desde el punto de vista de que es congruente con las otras ideas científicas, matemáticas, filosóficas, especulativas. Es decir, esa separación de la ciencia, la religión, el mito, la filosofía, no es tan evidente. Y en las mismas concepciones de la física relativista, la física cuántica, seguimos preguntándonos, ¿y Dios dónde está? ¿O no se trata aquí de Dios? Por ejemplo, Einstein decía, Dios no juega a los dados. O si pensamos en la teoría del Big Bang, resulta que un cura fue el que la formuló por primera vez. No fue Sagan, no fue Hawking, sino Lemaitre, un sacerdote que formuló la teoría del Big Bang. Es decir, y si pensamos en Teilhard de Chardin, la teoría evolucionista resulta ser congruente con el creacionismo. Entonces, estas divisiones simplistas que muestran que uno es el ámbito de la ciencia y eso no hay que confundir con los ámbitos de la filosofía o de la religión, no es tanto así. Y resulta que la verdad subyace en medio de aspectos que vinculan tanto la ciencia con la religión como la filosofía con el mito. Y en este esquema se puede ver claramente cuáles son esos ámbitos de desarrollo. Si
hago cosmología, puedo hacerlo desde el punto de vista de la ciencia o de la religión. Y resulta que por muy abarcadora que sea mi teoría científica, también está latente el problema de Dios. Y si yo tengo creencias religiosas sobre el origen del universo, eso posiblemente no sea contradictorio con teorías científicas. Y si por otra parte la filosofía se desarrolla como un conjunto de teorías, eso tampoco está del todo separado del pensamiento mítico, de las creencias. Y es posible que con creencias míticas también se ahonde en temas filosóficos. Y la filosofía también tiene relación con la ciencia en cuanto se plantea los problemas, por ejemplo, éticos de la ciencia, que veíamos al principio, y los mitos culturales que existen en los agregados sociales también alimentan una posición de rechazo o de aceptación de ideas religiosas. Es decir, el despliegue que se da de los mitos, la filosofía, la religión y de la ciencia no es un despliegue separado, y al parecer la verdad también subyace en medio de esos despliegues que incluyen concepciones del mundo, cosmologías, imaginario colectivo y teorías sobre la ciencia. Bien, para terminar, voy a hacer referencia a un tema filosófico estrictamente, que es el tema de la verdad. Si yo digo, por ejemplo, hoy es lunes 17 de septiembre de 2018, esa proposición es verdadera, aquí y ahora es verdadera. Sin embargo, esa misma proposición enunciada aquí y ahora es falsa para por lo menos la mitad del mundo, donde en este momento ya no estamos en el lunes 17 de septiembre de 2018, ya estamos en el martes 18. Entonces, las proposiciones siempre tienen un ámbito de verdad, es decir, tienen un ámbito de la realidad que autoriza su verdad. No son absolutamente verdaderas ni absolutamente falsas. Hay sentidos, contextos y condiciones para aceptar la verdad de una proposición. ¿Qué es la verdad? Es un valor, es decir, es un valor de las proposiciones. Como decir, hoy es lunes 17 de septiembre, puede tener dos valores: el valor de verdadera, la proposición verdadera, o el valor falso, el valor falso de esa proposición. Sin embargo, la misma proposición podría ser, de acuerdo a las condiciones, verdadera o falsa. Entonces, esto es importante de tener en cuenta, porque si aplicamos al ámbito de la religión, por ejemplo, hay que ver si efectivamente corresponde, cuando uno dice algo, Dios existe, por ejemplo, ¿qué está significando realmente? ¿Qué significa existir? ¿Existe como yo, un cuerpo temporal en un contexto espacial? ¿Existe, no sé, como una energía del universo que puede ser, o una fuerza física como puede ser la fuerza de la gravitación universal, por ejemplo? ¿Existe como algo diluido, un espíritu que es omnisciente y omnipresente? Y hay religiones así como religiones de contenido espiritual, panteísta, el budismo, por ejemplo. Entonces, las expresiones que dan lugar a temas de la religión es necesario considerarlas en el sentido de entender qué es la verdad y qué es lo que significa. Esto da lugar, por ejemplo, a cuestionarnos si estas proposiciones son al estilo de Dios existe, si hay una lógica bivalente o hay una lógica trivalente, en el sentido del gato de Schrödinger, es decir, está vivo y está muerto a la vez. ¿Cómo puede ser eso? Y eso es lo que afirma la física cuántica. Entonces,
Cuando yo digo Dios existe, al parecer eso puede ser verdadero en un sentido o en varios sentidos y falso también en otros sentidos. Entonces, las ideas, por ejemplo, sobre que la ciencia es un conjunto de teorías, el llamado mundo 3 por Karl Popper, y que eso está vinculado a situaciones, hechos del mundo 1, que es la realidad, y el mundo 2, que es el conjunto de percepciones, no resuelve de manera evidente, por ejemplo, el tema de Dios. Y eso plantea qué es la verdad desde el punto de vista de la religión. Para eso, si acudimos a la teoría de Alfred Tarski, que es la concepción semántica de la verdad, resulta que la verdad es la correspondencia entre lo que dice alguien o escribe alguien, lo que está ahí en M3, es decir, el discurso o el escrito, que corresponda con la realidad. Si yo digo hoy es lunes 17 de septiembre, eso estoy diciendo que corresponde a la realidad, pero solo a una parte, no a otra parte de la realidad hoy día mismo, en este mismo instante. Entonces la verdad es la correspondencia de la proposición con la realidad. Y si yo digo algo que corresponde con la realidad, estoy diciendo una proposición verdadera. Ahora, por ejemplo, el tema de la mentira está totalmente confundido en nuestro medio. ¿Qué es la mentira? La mentira no es necesariamente decir algo falso. Se puede mentir y decir la verdad. Y eso es por falta de comprensión de cuál es el nivel. Y si esto lo analizamos en el plano de la religión, resultan interesantes consecuencias. Si hacemos referencia a la división de los objetos, por ejemplo, de Nikolai Hartmann en su ontología, vamos a encontrar que, por ejemplo, una sirena existe, sí existe, y no es solo la mujer y mitad pez de Walt Disney. En realidad la sirena es un buitre con cabeza de mujer en la obra de Homero, pero existe, sí existe, está en esa obra, pero no existe como puede existir esta mesa, o no existe como existe el Illimani, o no existe como el número 2, y no existe como el psicoanálisis, y no existe como la justicia. Es decir, las formas de existencia varían según el tipo de objeto de los que se hable. Y yo no puedo decir con igual sentido que el Illimani existe o que la sirena existe. Son niveles de existencia y formas de ser diferentes. Y aquí otra vez asalta el tema de Dios. Si vemos, por ejemplo, una mesa, la Revolución Francesa, un eclipse o el Illimani, resulta que son objetos que tienen existencia real. Es decir, existencia que supone estar en el tiempo, estar en el espacio, delimitados a un contexto y que pueden ser percibidos. Es decir, son percibidos por cualquier sujeto porque tienen características específicas susceptibles de ser captadas por los sentidos y reproducidas en la imagen de quien las ve, de quien ve estos hechos, estos acontecimientos. Entonces son objetos reales. Algunos pueden ser naturales, otros artificiales, otros con una existencia corpórea y en otros casos como procesos, un proceso histórico, por ejemplo. Entonces ese es un tipo de existencia, la existencia real. Hay otro tipo de existencia que es la existencia ideal. Por ejemplo, el número 2. Si yo elimino ese número que está ahí en la diapositiva, no voy a eliminar el número 2. Y hay quienes piensan que si la humanidad desaparece, el número 2 sigue existiendo, aunque nadie lo piense ni lo utilice. Entonces ese es otro tipo de existencia del número 2 comparada a la existencia del Illimani, por ejemplo. Como también hay otros tipos de existencia que son las teorías y los conceptos. Yo puedo estar muy en contra del psicoanálisis, pero el psicoanálisis existe como una teoría con conceptos definidos y construcciones relativamente complejas. Como también hay otro tipo de existencia que son los valores.
Es decir, es una existencia diferente a la de esta mesa. O la existencia de la sirena, y hay una representación de la sirena en el mundo griego que no tiene nada que ver con la sirena de Walt Disney. Entonces hay existencias imaginadas, es decir, de objetos imaginarios. Hay existencias de objetos ideales como el número 2 o la justicia. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde quedan o los dioses o las deidades? ¿Y cómo existen? Algunos se representan, ¿sí? Acudimos a nuestro medio, por ejemplo, las deidades, cómo se representa un aymara, cómo piensa, por ejemplo, la Pachamama. Bueno, hay diferentes representaciones, a veces de manera real. Personas con atuendos coloniales, pequeñas personas se representan así, por ejemplo, algunas deidades andinas. Entonces, las representaciones de existencia, nos preguntamos, ¿qué muestran? ¿O será que el sujeto proyecta objetos imaginados en su conciencia y les atribuye una existencia en la realidad, como puede ser la sirena, por ejemplo? ¿Y Dios es lo mismo? ¿Una existencia ideal o imaginaria que solo está en mi mente, en mi conciencia y que yo atribuyo a que hay en la realidad? Es decir, estos son problemas de la existencia de objetos que tienen que ver especialmente con la religión y que pueden ser las proyecciones de la conciencia, no solamente de una persona, sino de un conjunto de personas en milenios de la historia de la humanidad que supone la construcción de las distintas religiones. Y a partir de ahí, de esta proyección de la existencia, se ha elaborado, por ejemplo, la teología, o estas existencias se han evidenciado supuestamente en la revelación. Entonces, cabe preguntarse si eso no es una proyección, un reflejo especular de lo que se produce en mi conciencia y que yo atribuyo a que exista en la realidad. Entonces, con estas puntualizaciones, vamos a ver cómo es posible finalmente, por ejemplo, mentir y decir la verdad. Es decir, yo puedo mentir, pero digo la verdad porque casualmente digo cómo es la realidad mintiendo, lo que no tiene nada que ver con la falsedad. La falsedad desde el punto de vista de la correspondencia es la ausencia entre lo que yo digo y la realidad. Es decir, esa es la falsedad. Acá, como ven, la realidad está representada de forma cuadrada, pero lo que yo estoy diciendo es algo circular. Entonces, cuando digo esto es circular, pero resulta que en la realidad es cuadrangular, entonces estoy diciendo algo falso. Pero puede ser algo falso como producto de la sinceridad. ¿Por qué? Porque yo digo esto es circular porque lo veo circular. Es decir, digo, esto es circular porque veo en mi conciencia que es circular. Pero ese es un error de apreciación, porque yo estoy viendo algo como no es. En lugar de que lo vea cuadrangular, lo estoy viendo circular. Entonces, soy sincero porque digo lo que veo. Digo, esto es circular y lo estoy viendo circular. Pero resulta que mi error radica en la percepción. Estoy viendo algo como no es. Entonces, si hay error, puede haber sinceridad y hay consecuentemente falsedad. ¿En la religión se puede dar esto? Sí, es posible que muchas personas que piensen, que crean en ciertos contenidos que en el fondo son solo proyecciones de su concepción, de su creatividad, en su conciencia, sean sinceras esas personas al enunciar características, formas de existencia, peculiaridades, atributos de Dios o las deidades, pero que eso en definitiva no corresponda con la realidad. Es decir, son sinceros, pero están errados porque sus percepciones son solo proyecciones de su propia conciencia y no hay manera de saber efectivamente, porque yo solo puedo saber cómo es la realidad a partir de mis propias creencias. Y por otra parte, es posible mentir y decir la verdad. Si yo percibo algo como no es, pero digo que
miento y digo, esto es así, es posible que coincida lo que digo con la realidad. Y en ese sentido esto también se aplica a la religión. Hay una obra de Jean-Paul Sartre que es famosa porque muestra eso, una mentira verdadera. Y se llama El Muro, que es un cuento muy breve y muy importante que de los años 50, 40, 50, que muestra cómo es posible mentir y decir la verdad. Y eso también se aplica a la religión, es decir, con mis creencias yo puedo aseverar en contra de mis creencias algo que no está de acuerdo a lo que yo concibo, pero que casualmente puede coincidir con la realidad. Y en ese sentido no se puede mezclar el tema de la mentira con el tema de la verdad o la falsedad. Es decir, lo contrario a la verdad no es la mentira, lo contrario a la verdad es la falsedad, y lo contrario a la mentira es la sinceridad. Y la mentira ocurre en el plano psicológico, ocurre en lo que concierne a la conciencia y lo que uno dice. Y en el fondo, solo el que habla, solo el que escribe, sabe si es mentiroso o no, porque lo que cree, lo que en el fondo concibe en su conciencia, si coincide eso con lo que dice, entonces es sincero. Y si no coincide, es mentiroso. ¿Y quién puede saber si está mintiendo? En el fondo, solo él mismo. Entonces, acusar a alguien de mentiroso desde el punto de vista de la concepción semántica de la verdad no tiene asidero. Yo puedo decir lo que usted señala es falso. ¿Por qué? Porque yo veo la realidad así y lo que usted dice no coincide. Ya, muy bien. Pero no puedo acusar a alguien de mentiroso, porque en el fondo yo no sé si esa persona tiene una impresión equivocada de la realidad y está mintiendo respecto de lo que él cree o no. Puede estar tan equivocado, pero es sincero al señalar su manera de ver el mundo. Entonces, esta obra, por ejemplo, este cuento de la literatura existencialista TEA, como es de Jean-Paul Sartre, muestra la posibilidad de mentir y decir la verdad. Lo más frecuente es que si hay mentira y hay una buena percepción, es decir, yo percibo las cosas como son y miento, es decir, yo solo sé que estoy mintiendo, diga al mismo tiempo una mentira y una falsedad. Eso es lo más común. Pero también es posible que pueda errar en mi percepción de la realidad y finalmente mienta y diga una falsedad. Entonces, estas son posibilidades lógicas desde el punto de vista de la teoría de la correspondencia que se aplican a la religión, que se aplican a los enunciados concernientes a los dioses, a las deidades, y que por lo tanto dejan este ámbito en un ámbito personal, subjetivo de las propias creencias, donde el conocimiento religioso es algo que no se puede tratar desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del conocimiento objetivo. Es esa, en definitiva, la tesis que sostengo en esta exposición. Gracias.